Hola, ¿cómo están? Un saludo desde acá de Iquique. Ahora que ya son un poquito las 8 con un minuto o 2 minutos creo. Eh, Nos juntamos como otra semana más a estudiar la palabra de Dios desde estas redes sociales en donde en realidad nos permite Dios ahora hacer estas cosas de esta forma. Les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes, a los que se están conectando, a aquellos que oran por nosotros, oran por el ministerio. Y qué mejor que poder tener en medio de la semana un estudio bíblico en donde necesitamos tanta claridad. Y es bien importante considerar eso porque resulta que nosotros hemos estado estudiando el libro Proverbios, que es un libro que habla específicamente de la sabiduría. El libro de Proverbios fue un libro que en su mayoría fue escrito por Salomón y hace declaraciones sobre la sabiduría y otros, pero específicamente sobre la sabiduría. Y no es un libro que esté prácticamente ordenado de forma temática, es un libro en el que nosotros podemos encontrar que va abordando diversos proverbios en diversos lugares. Hay proverbios que tienen que ver con la familia, proverbios que tienen que ver con los negocios, de todo tipo. Salomón fue un hombre experimentado, pero principalmente fue un hombre que pidió sabiduría y se le concedió, pero vemos que al final de sus días él lamentablemente no siguió lo cometido y vemos que él escribe allí libros que en realidad nos hacen pensar de lo que, por ejemplo, es la vanidad de vanidades, de que al final todo es lo mismo. Y es bien interesante este punto porque en realidad la palabra de Dios, a veces en la cultura en la que nosotros vivimos, la palabra de Dios muchas veces no la miramos nosotros, nuestra cultura occidental, de la manera en la que la deberíamos mirar. Porque el día de hoy nosotros, en el mundo en el que vivimos, si bien hay un montón de cosas que mejorar, y eso es innegable, todo es perfectible, todo lo que es humano es perfectible, pero ya nuestra cultura goza de las bondades de una sociedad fundada bajo los valores judeocristianos. Es una sociedad que fue fundada en consideración a los valores judeocristianos. Entonces nosotros podemos vivir en una sociedad en que se valora la solidaridad, en que se va a ayudar al necesitado. Entonces son sociedades que fueron influenciadas por principalmente el cristianismo y eso es lo que nosotros disfrutamos el día de hoy, con hartas cosas que mejorar, pero sobre todo en los últimos años del mundo occidental en que el ser humano se ha alejado de Dios. Entonces las cosas claramente teniéndose las bondades, pero se empezaron a distorsionar. Entonces claramente nosotros al crecer en una cultura sí podemos disfrutar de un montón de cosas, pero ¿qué pasa si hubiésemos nacido en otra cultura, en una cultura en donde ser solidario no es bien visto? O en donde en una cultura en donde la mujer es meramente un objeto. Y esto es bien interesante que en nuestras sociedades es cuando se discuten un montón de cosas acá en nuestra cultura. Se discuten cosas con respecto a la libertad, pero se discute acerca de la libertad porque hay una cierta noción de libertad. Pero hay en sociedades y en culturas en donde todavía eso es prácticamente inimaginable. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo en el Corán no existe la palabra misericordia. Entonces es muy interesante este punto que nuestra cultura ha sido afectada por los valores bíblicos y por lo tanto eh, cuando leemos la Biblia no muchas veces, y esto lo digo habiendo yo sido antes un no cristiano, no le tomo el peso, no le tomamos el peso a lo maravilloso de la escritura. Entonces, así como la Biblia es capaz de influenciar en la sociedad, llamemos a sociedad por este grupo de personas, por lo tanto si está afectando a la sociedad, entonces afecta a la gente. La Biblia es un libro maravilloso, ha afectado a personas a lo largo de la historia, personas que han sido cambiadas, vidas transformadas, de eso se trata. Por eso ningún otro libro religioso lo ha hecho. Otros libros pueden tener ciertas consideraciones, pero nunca un libro ha sido tan perseguido como la Biblia, tan querido quemar como la Biblia. Y el día de hoy, en el mundo en el que vivimos, claramente es un libro que se quiere eliminar y el cristianismo se quiere eliminar porque es necesario
para lo que quiere hacer el mundo. Nosotros vemos que las profecías bíblicas nos muestran que estamos viendo todo el escenario antes de de que el anticristo se manifieste, antes del rapto de la iglesia. Entonces estamos en tiempos especiales y fíjense eso, Dios en toda su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, Dios decidió que tú y yo fuésemos esta última generación. Mira qué interesante. Y por lo tanto, si antes el cristianismo que vivió bajo la persecución del Imperio Romano y otros también, fue un cristianismo que en realidad, imagínate, fueron capaces de dar su vida por preservar la Biblia para que se pudiera dejar por escrito. ¿Cuánto más nosotros, o no? ¿Cuánto más nosotros en el que nosotros estamos viendo que las promesas de la Escritura son totalmente reales? Así que vamos a estudiar. Si tú me acompañas por primera vez, te invito a que abras tu corazón, ora a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Y si tú ya eres cristiano, vamos, démosle. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos congregarnos de esta forma, Señor. Podemos estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que necesitamos el poder juntarnos, Señor. Pero en estos tiempos, Señor, sabemos que una forma en la que los cristianos estamos siendo sal y luz de este mundo es primero considerando nuestras autoridades, orando por ellas, Señor, respetándolas, porque es lo que la Biblia dice, Señor, y es lo que tú nos enseñaste con tu ejemplo. Pero también, Señor, buscando la forma de alabarte y glorificarte sin exponer a otros, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque de alguna u otra forma nos has preservado para este tiempo, Señor. Y probablemente algunos de los que me están escuchando, Señor, se están conectando con pena, con nervios, con preocupaciones, Señor. Y no solamente por lo que está pasando con el coronavirus, Señor, o la economía, Señor, o la incertidumbre que ya hay, quizás con cosas personales, Señor. Y Padre, todos nosotros reconocemos delante de ti nuestra humanidad, Señor, y que en realidad te necesitamos, Padre, para poder guiar nuestras vidas, Señor. Que este estudio, Señor, sea totalmente guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos salir de acá y de este estudio, desconectarnos de este estudio, Señor, totalmente distintos a cómo lo empezamos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti como materia dispuesta, Señor. En tu nombre, amén. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme al libro de Proverbios. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 2. Estamos ya en el capítulo 2, un tremendo capítulo. El estudio de hoy se llama Los beneficios de la sabiduría, porque la sabiduría de Dios tiene bondades. La sabiduría que Dios da tiene bondades. Y eso es innegable. Entonces, mira, acompáñame por favor al capítulo 2. Hoy día solamente vamos a estudiar el versículo 6, el 7, el 8 y el 9. Solamente eso. Vamos al versículo 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría. Si tú lees los versículos anteriores, la Biblia y el libro de Proverbios nos habla y enfatizan el punto de la relación que hay entre la sabiduría y Dios. Dios no solamente puede dar sabiduría, sino que Él es la fuente de sabiduría. O sea, es bien importante este punto porque hay mucha gente que quiere tener sabiduría, pero no quieren a Dios. Entonces es imposible. Es imposible separar la sabiduría de Dios mismo, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces, si tú conoces a alguien o alguna persona, o quizás tú que me estás escuchando, te encantaría tener la sabiduría, pero no te interesa estar con Dios, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Porque la sabiduría es algo que Dios puede dar, tal como dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Increíble lo que nos está mostrando la Escritura, porque en realidad nosotros podemos ver la relación que hay entre la sabiduría y Dios. Pero mira, acompáñame a ver algunas cosas, porque lo primero que vemos que Dios da sabiduría, y estamos claros que todo esto tiene que ver con los primeros versículos que nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová tiene que ver con la consideración a Dios, tiene que ver con la reverencia hacia Dios.
es muy importante este punto porque la reverencia hacia Dios quiere decir que reconozco que hay un dador de la sabiduría, reconozco que hay una fuente de sabiduría, por lo tanto reconozco que yo soy lo menos sabio que hay y que lo necesito. Entonces, el principio de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es reconocer a Dios en su esencia, en su sabiduría, en su poder y justicia. Ahora, hoy día, en realidad, se habla muy poco de la sabiduría, muy poco, y se habla, ¿cómo se llama? Nosotros podemos ver lo poco sabio que ha sido el hombre al tratar a la naturaleza e incluso al tratar con su vocación. Podemos ver cómo a medida que ha pasado el tiempo han salido a la luz un montón de noticias que nos muestran la poca sabiduría del ser humano al administrar la tierra, el mundo, pero también la poca sabiduría del humano al administrar y al ejercer su vocación, su llamado, el llamado personal. Todas las personas tienen un llamado personal y un llamado general. El llamado general es a conocer a Dios y a poder disfrutarlo, a poder tener una relación personal con Él. Ese es el llamado general. Pero cada persona en este mundo tiene un llamado especial, que es lo que generalmente nosotros ya denominamos propósito. Hay un propósito especial por el que Dios permitió tu existencia, mi existencia en este mundo. Entonces es muy interesante este punto, porque como la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es reconocer a Dios, es el temor a Dios, entonces es importante considerar lo siguiente, que el abuso a la naturaleza y a las violaciones y a las vocaciones humanas tiene su explicación entonces en una sociedad que no reverencia a Dios. Una sociedad que no reverencia a Dios es una sociedad que va a administrar mal el mundo y además mal las vocaciones humanas. O sea, te lo explico de una manera bien simple. Si reverenciamos a Dios, entonces podremos reverenciar a su creación, pero también a su llamado a nuestras vidas. Son dos cosas. Por eso el día de hoy tú te puedes encontrar con médicos que ejercen la medicina de una manera muy poco ética, con políticos que ejercen sus labores con muy poca ética, con profesores, con ingenieros. ¿Por qué pasa eso? Porque tienes una sociedad que no reverencia a Dios, que no reconoce a Dios. Y para qué hablar de la destrucción del mundo por lo que nosotros mismos hemos hecho. Ahora claramente la Biblia nos muestra que este mundo se va a ir desgastando. La Biblia es explícita en mostrarnos que este mundo que desde que está el pecado no es un mundo que está hecho, o sea, que va a ser eterno. La Biblia nos habla de los cielos nuevos, la tierra nueva. Pero lo mismo pasa con nuestro cuerpo también se va deteriorando, pero la Escritura nos llama a ser sabios a cómo administramos nuestro cuerpo. Por lo tanto, si bien vamos a morir, y uno puede decir, si voy a morir de cualquier cosa, de lo que sea, bueno, la Biblia nos llama a ser cautos, y no solamente con nuestro cuerpo, sino que también con la naturaleza que nosotros miramos. Entonces, el día de hoy tienes ramas del mundo que tratan de honrar ambas cosas sin Dios. Ramas que tratan de honrar el cuidado de la naturaleza, pero no viéndola como algo que administrar que le pertenece a Dios, sino como un Dios mismo, que es lo que podemos nosotros denominar como el panteísmo, es decir, que al final la naturaleza y todo es Dios. Entonces ese es un extremo en el que se quiere cuidar la naturaleza, pero no por cuidarla, sino por adorarla, sin reverenciar a Dios. Y por otro lado, tenemos toda esta cosa de el reconocimiento de las vocaciones humanas y del humanismo en general. Es bien interesante este punto, que nosotros estamos viendo lo que está pasando en China, con las iglesias que están persiguiendo, los cristianos que están metiendo a la cárcel, y es bien importante este punto. Todos los países que abrazan el humanismo son los países que son menos humanitarios. Y esto hay que tenerlo súper en claro, porque es imposible ser humanitario si no tomamos en cuenta lo que es la misericordia de Dios. Cuando una nación pone como centro al humanismo, entonces pone como centro el egoísmo humano, el orgullo humano, los intereses humanos. Y los humanos fallamos. La Biblia dice que el corazón está lleno de maldad. Entonces, pon un país humanista y vas a tener un país lleno de maldades humanas. Pon un país que reverencia a Dios, entonces vas a tener un país que va a administrar las cosas con sabiduría. Es muy importante ese punto y no nos tenemos que confundir. Ahora,
es bien importante este punto porque en realidad mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 6. Santiago 1, del 5 al 6 se lo voy a leer yo, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Primer punto, que la Biblia está reconociendo que los seres humanos tenemos falta de sabiduría. Entonces, este punto es muy interesante porque generalmente se habla de este punto como, oh, Dios da sabiduría, si yo la pido, pero el reconocimiento de nuestra poca sabiduría y de nuestra carente sabiduría es prácticamente el primer paso. Es el primer paso. Imagínate que el ladrón, hablamos de los ladrones en la cruz, Jesús en el medio, los dos ladrones, y solamente uno de ellos fue y reconoció a Jesucristo. En el griego, la palabra para hablar a eso, para hablar de esa situación es metanoia, que tiene que ver con un cambio total, un cambio total. El ladrón en la cruz, si tú lees los versículos anteriores, ese mismo ladrón que después se arrepintió, antes estaba burlándose de Jesús. Prácticamente quizás fue parte de las primeras burlas que le hicieron a Jesús. Pero después de un momento observar la situación y ser honesto con lo que estaba ocurriendo y ser totalmente claro y abrir su corazón, ¡pum! Metanoia, arrepentimiento, un cambio en la percepción. Y fíjate que le quedaba súper poco tiempo de vida. Por lo tanto, es increíble que aquí en el libro de Santiago cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto claramente lo va a hacer alguien que esté arrepentido y que reconozca a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Genial, Dios es abundante y además da sin juzgar en un sentido de condenación, sin condenar, sin sacarte en cara, ahora venís para mí, ahora... No, Dios no es así. Versículo 6, pero pida con fe. Y es bien interesante ese punto de pedir con fe, porque hay, en el mundo en el que vivimos es muy fácil el empezar a perder la fe. Fíjate que es bien importante este punto, que nosotros todos hemos escuchado las explicaciones de cómo el virus del coronavirus, el COVID-19, puede prácticamente desintegrarse con ciertas cosas. Se puede desintegrar con un buen lavado de manos, usando jabón, se puede desintegrar utilizando ciertos desinfectantes, ¿ya? Pero ninguno de nosotros, humanamente hablando, con la facultad visual que tenemos, ninguno de nosotros cuando se echa el jabón en la mano ve cómo el virus se está desintegrando. Ninguno de nosotros, ninguno. Pero aún así lo hacemos y lo hacemos como algo que es necesario de hacer. Entonces, en cierto sentido, estamos aplicando una fe allí. Estamos confiando en que la información que nos entregaron los expertos es correcta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros confiamos en Dios? Confiamos en la recomendación de lo perfecto y experto que es la palabra de Dios. Los expertos extraen información en base al estudio. Nosotros podemos estudiar la Biblia y podemos ver lo que la Biblia expertamente nos indica. Cómo llevar la vida, cómo guiar la familia, cómo conducirnos nosotros, cómo guiarnos en nuestros trabajos, cómo tratarnos, cómo tratar con la gente que nos odia, cómo lidiar en los momentos de cólera y de enojo. Entonces, es interesante ese punto, que aquí el libro de Santiago nos promete que Dios nos va a dar sabiduría si es que vamos en esta actitud, pidiendo en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. Y hay muchos cristianos y gente que cree en Dios, gente que dice creer en Dios, que lamentablemente esto del coronavirus los ha hecho naufragar en el mar de información. Naufragar en el mar de información. Hay mucha información, hay muchas fake news, hay mucha noticia manipulada para poder generar ventas y para poder generar expectación. Por eso, las personas que lamentablemente dudan de Dios y están con esas carencias son fáciles de arrastrar. Entonces la Biblia nos llama no solamente a confiar en Dios, en el que Él nos va a dar sabiduría, sino que al no ser arrastrados por estas olas que están el día de hoy. Y yo creo que si nosotros consideramos la historia de la humanidad, este momento no solamente son olas, sino que son tsunamis los que están prácticamente atravesando por alrededor de nosotros. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que ir y pedirle a Dios sabiduría. Y nosotros vemos el día de hoy, el coronavirus llegó en una situación en que la humanidad no sabía cómo lidiar con esto. Si bien habían habido pequeñas pandemias en lugares aislados y se habían controlado, pero nunca había ocurrido algo como esto. Nunca. En la historia de la humanidad tenemos que hubieron peste y cosas por el estilo, pero como esto que está ocurriendo, de la forma en que está ocurriendo, no.
Entonces, al no tener precedentes, al no tener, podríamos decir, gente que haya, de otras épocas, que nos haya dejado escritos con respecto a cómo enfrentar una pandemia en el mundo de la globalización, porque ese es lo diferente, estamos en un mundo globalizado, el ser humano se halla desnudo. Entonces, acá vienen preguntas de, bueno, podemos saber qué hacer en la seguridad, pero, por ejemplo, cómo administrar mis emociones cuando vivo encerrado, o cómo lidiar con los conflictos familiares, cómo lidiar cuando la economía decae, cómo lidiar con mis propias emociones, cuando en realidad no puedo hacer las cosas que hacía antes. Entonces, por eso es bien interesante que la sabiduría se transforma el día de hoy en un tesoro. La sabiduría de Dios es un tesoro el día de hoy. Y es un tesoro que yo creo que muchos cristianos hemos podido despertar y darnos cuenta de lo maravilloso que está en nuestras manos. Yo no sé si piensas lo mismo que yo, pero es fantástico. Entonces, en realidad podemos ver esto. Y mira, volvamos a Proverbios. Dice, en Proverbios estamos en el versículo... estamos estudiando el versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dos palabras muy usadas el día de hoy. Conocimiento e inteligencia. Yo trabajo en un centro educativo en donde hay mucha gente que va por querer obtener inteligencia, conocimiento. El día de hoy la educación a nivel mundial trata de competir por tener una educación de calidad. Pero es bien interesante este punto, que lo que está hablando la escritura acá no tiene que ver con esa educación ni con ese conocimiento. Porque al final podemos aprender mucho de los libros y mucho al educarnos, pero en última instancia la sabiduría de Dios es la que nos ayudará a atravesar las situaciones difíciles de la vida como esta pandemia. Es bien simple. Mira, acompáñame a Mateo 4:4, mejor se los leo yo. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Increíble. Lo que está diciendo Salomón es que al final y al cabo la palabra de Dios, cuando dice que da la sabiduría, da conocimiento e inteligencia, lo que está hablando es de un conocimiento especial y una inteligencia especial. Conocimiento. En la Biblia hay muchas formas de conocimiento. Por ejemplo, está el conocimiento profético o está el conocimiento moral. Pero acá, según la palabra en hebreo que se usa aquí, está hablando de un conocimiento que Dios tiene. O sea, está hablando del conocimiento que Dios tiene. Fíjate eso, Dios creó el universo. Por lo tanto, no hay leyes que para Él sean desconocidas. Por ejemplo, las leyes científicas. Sabemos que las leyes científicas pueden ser, los humanos se pueden acercar a las leyes científicas, pero constantemente tienen que ir reformulando sus descubrimientos y sus apreciaciones porque dependemos mucho de la observación. Porque necesitamos descubrir lo que ya está allí, a diferencia de Dios, que creó todo lo que existe de la nada. Por lo tanto, imagínate el conocimiento de Dios. Yo puedo tratar de imaginarlo, pero para mí es incomprensible el lograr entender el conocimiento de Dios. Es incomprensible. Lo que sí está diciendo la Escritura es que entonces hay un maravilloso regalo que Dios da de su conocimiento a aquellos que dependen de la sabiduría de Dios. Fíjate eso. Y hay un conocimiento que incluso lo que yo te decía, cosas que tienen que ver, por ejemplo, en el mundo familiar. Cosas que no sabes cómo las supiste, pero las supiste. Porque Dios te las reveló. Dios te reveló ese conocimiento. Dios te lo dio. Por eso es increíble darnos cuenta que hay gente que quizás nunca en su vida estudiaron nada, universitariamente hablando, pero han sido estudiosos de la Escritura y te maravillas al escucharlo. Te maravillas al escucharlo. Entonces es muy interesante este punto, cómo Dios puede dar conocimiento a aquel que lo reconoce a Él. Inteligencia, otra palabra también muy utilizada el día de hoy, que se habla de las inteligencias múltiples, que se habla
de la neurociencia que dice que el cerebro es plástico y por lo tanto podemos aumentar nuestra capacidad intelectual. Entonces es muy diferente a lo que nos dice la Biblia, porque la inteligencia que habla aquí, considerando la palabra en hebreo, habla de la facultad de entender. La inteligencia que habla acá es de la facultad de entender. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es que Dios te pueda dar conocimiento, pero otra cosa es poder entender las cosas de Dios. Poder entender las cosas en cómo Dios se está moviendo, en cómo Dios está haciendo las cosas. Entendimiento. Tener entendimiento. Nosotros como país, el año pasado atravesamos desde octubre todo lo que fue una explosión social, un estado de desorden y de caos. Todo eso generó en mucha gente incertidumbre. Si bien había personas que encontraron una catarsis para liberar un montón de cosas y gente que también encontró la forma de poder expresar su descontento y gente que incluso encontró la manera de poder anunciar las cosas que estaba viviendo o las que están viviendo otros cercanos a ellos, que es lo que nosotros pudimos ver. Este principio del 2020, de 2020, si yo te puedo usar una palabra que reinó los primeros meses fue incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser esto? Lo hablabas con personas y se preguntaban y ves cómo el país se polariza. Entonces es bien interesante que después aparece este coronavirus y es como esa daga y acá estamos. Entonces estamos en tiempos de incertidumbre. Necesitamos con mucho, pero con mucha urgencia, ¿qué necesitamos? El conocimiento que viene de Dios y el entendimiento que viene de Dios. Fíjate, es muy interesante este punto porque nos hemos acostumbrado a considerar como sociedad y como mundo en general que lo correcto es tener la información correcta. Información correcta. Pero el entendimiento, ¿qué pasa con el entendimiento? Hay un dicho que dice que toda verdad que se diga sin amor puede ser repulsiva. Entonces el día de hoy nosotros vemos cómo supuestamente hay una valoración por exponer a la luz y por mostrar verdades, pero no hay amor, no hay Dios, no está Dios. Y al no estar Dios, entonces vemos división, vemos odio, vemos que se acrecentan un montón de cosas que en realidad destruyen. Y el día de hoy en una familia, ¿cómo guiarnos en esta incertidumbre? ¿Cómo guiarnos en medio de todo este caos? ¿Qué hacer? Bueno, podemos nosotros seguir las recomendaciones de los expertos en salud y las recomendaciones de nuestras autoridades, pero aún así, ¿cómo guiamos nuestra familia? ¿Cómo guiamos nuestra mente? ¿Cómo guiamos nuestras finanzas? De forma personal. Todo eso tiene que ser respondido por una dependencia hacia Dios. Señor, dependo de ti. Dependencia a Dios en el día de hoy se transforma en la actitud más sabia. Más sabia. Dios está en su trono y no se ha movido. Aunque nosotros nos movamos de un lado para otro, Dios no se mueve. ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía está accesible a nosotros su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento. Ahora, es muy interesante esto que estamos estudiando porque fíjate que vamos al versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Nos dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Muy, muy tremendo esto, porque si lo leo en la NTV, dice: al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común.
Qué interesante este punto, porque en realidad lo que podemos ver en la Escritura es que al que camina agradando a Dios, Dios le concede sentido común. Mira qué interesante. Lo que habla aquí de esta sabiduría sana está hablando de una sabiduría sólida. Está hablando lo que a veces nosotros no podemos denominar porque hemos utilizado esta palabra no en un sentido bíblico. La palabra éxito es una palabra que por la experiencia humana en un mundo sin Dios, el éxito entonces obedece al esfuerzo, al sudor, a las lágrimas, e incluso puede ser a la suerte, pero también puede ser a las trampas, al robo, al engaño, el éxito. Mientras que aquí la Biblia está hablando de otro tipo de éxito, que es un éxito que proviene de Dios. Es muy diferente el éxito que entendemos el día de hoy como humanidad, como el éxito que tiene que ver con Dios. Hay un dicho que dice que el éxito es más difícil de manejar que el fracaso. Y aquí estamos hablando del éxito que nos entrega este mundo en el que vivimos. En nuestra época, como yo les digo, este éxito, el éxito del mundo ha destruido más vidas de lo que el fracaso ha destruido. La idea de éxito de este mundo ha destruido más vidas que el fracaso mismo. Mira, te voy a leer algunas citas que no son bíblicas para que entendamos un poco esto. Mira lo que dice. Estoy plagada de inseguridades. 24/7. Eso lo dijo Madonna. Imagínate. Mira lo que otra cita. A medida que tengo más éxito, las inseguridades solo se acumulan como una montaña, como una encima de otra. Oscar Wilde. Mira otra frase. O sea, esto no es una frase, pero es para que ustedes consideren. Lance Armstrong, que ganó un montón de veces el Tour de France, se hizo pero totalmente conocido y famoso. Yo no sé si ustedes saben, pero fue despojado de sus títulos una vez que se demostró que varias de sus victorias fue hecha bajo dopaje. Bajo dopaje. Y se le quitó todo. Entonces, el éxito de este mundo sin Dios es un éxito que en realidad nos hace sentir vacíos. Es un éxito que nos da seguridad. Puedes disfrutar quizás de las bondades del éxito, que puede ser el dinero, que pueden ser los seguidores, que puede ser la fama, pero lo que hay en el corazón es vacío. Mientras que el éxito que está hablando aquí Proverbios, que es esta sabiduría sana, sabiduría sólida, es aquel que logramos conocer por lo que somos en Cristo. Es muy diferente. Yo no sé si tuviste esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, Inquebrantable, no recuerdo, pero habla de este soldado que en realidad, bueno, existió este tipo que era Desmond Doss, este tipo que fue con la convicción de servir en el ejército sin querer matar a alguien por su concepción, por su conciencia con respecto a la vida humana. Y tú ves la película, que se parece un poco a lo que se ha escrito sobre él. Todo lo que lo humillaron, lo golpearon, lo rechazaron, se burlaban de él, trataron de que se fuera del ejército. Tremendo. Pero sus convicciones en su creencia en Dios fueron tan fuertes que al final y al cabo tú ves que después de todo lo que pasó termina la Segunda Guerra Mundial y le dan la medalla de bronce y reconocimiento mundial. Otro más que quizás no conoces, pero es Eric Liddell. Eric Liddell fue un atleta escocés, de padres escoceses. Él nació en la China y era un velocista, tremendo. 100 metros era lo suyo. Llegó a las Olimpiadas. Pero el día que iba a correr las Olimpiadas era el día domingo. Resulta que sus papás eran misioneros. Y él, al tiempo, comenzó a transformarse prácticamente en un predicador. A donde iba hablaba de Cristo y los días domingos compartía sobre Dios, sobre la palabra. ¿Qué pasó? Que el domingo, que tenía que correr los 100 metros planos, creo que era, él dijo que no lo iba a hacer. Porque para él el domingo era un día especial. Y no lo hizo. Entonces, su conciencia, en base a Dios, fue tal que fue capaz de rechazar los 100 metros planos. Lo odiaron en Escocia. Lo odiaron, lo hicieron
pebre en Gran Bretaña, como un traidor de los deportes. Resulta que se dio cuenta que después se iban a correr los 200 metros planos y los 400. Él no se preparaba para eso. Pero como se dio cuenta que era una opción, se empezó a preparar. Y se preparó fuertemente. Cuando corrió los 200 metros planos, ganó la medalla de bronce. Cuando corrió los 400 metros planos, y acá viene lo increíble, es que este tipo venció el récord que ya había, o es decir, marcó un récord olímpico, medalla de oro. El reconocimiento hacia él fue tremendo. Después de que lo habían pisoteado, lo amaban. Después de eso, en vez de seguir dedicándose al deporte, se fue como misionero a China. En China siguió enseñando la Biblia y pudo entrar, y cuando explotó la guerra, él ya estaba casado y pidió que su esposa y su hijo se fueran de ahí, y él se quedó allá misionando. Se fue, lo llevaron a una prisión donde se puso a compartir la Biblia, la gente se iba convirtiendo, y él escribe una carta a su esposa diciéndole que se sentía mal de salud. El mismo día muere, de manera súbita. Yo no sé si ustedes saben esto, pero en 2008, en las Olimpiadas de Beijing, el gobierno chino desclasificó una información que tenían allí que había ocurrido. A él le habían dado la libertad, pero él decidió en la prisión no salir para poder dejar salir a una mujer embarazada. Tremendo, tremendo. Entonces nosotros podemos ver cómo realmente el éxito que está enraizado en Dios, en que nosotros guiemos nuestras conciencias bajo la guía de Dios, es un éxito real. Ahora, el éxito que Dios nos puede dar, que esta sabiduría sana, no nos priva de obtener el primer éxito que les mencioné, ese éxito que puede ser monetario. Dios nos puede conceder eso. Pero si bien puede ser, pero no depende. Ese es el punto. Porque una vida exitosa en Dios es una vida totalmente distinta. De hecho, yo no sé si ustedes saben esto, pero hay un SEAL. SEAL es la rama más importante de los Navy en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, de la rama del ejército. Y resulta que a este grupo entran solamente 13 personas. Hubo un tipo que se llama Chad Williams. Este tipo postuló entre 173. De esos 173 fue uno de los 13 que logró aprobar. Y él escribió lo siguiente, que es muy tremendo. Mira, escribió lo siguiente, se los voy a leer. Dijo lo siguiente. En el día de su graduación: había logrado esta gran cosa, había llegado a la cima de mi montaña, solo para descubrir que la vista me decepcionó y no había que dar un paso más alto. ¿Por qué me sentí tan decepcionado? Tremendo. ¿Sabes qué? Esto me hace recordar las palabras de Ravi Zacharias, que dice lo siguiente, que al final uno de los momentos más solitarios del ser humano es cuando llega a la montaña del éxito, para darse cuenta que no hay nada más. Similar a lo que dijo Chad Williams. Y para que ustedes sepan, Chad Williams, después de eso prácticamente, cayó en el alcoholismo. Por ser un tipo tan entrenado, era un peligro en la calle. Empezó a pelear mucho. Hasta que escuchó una cruzada de Greg Laurie. Y cuando escuchó lo que estaba compartiendo Greg Laurie, este pastor de Calvary Chapel, se dio cuenta que su vida estaba vacía. Y se entregó a Cristo. Después de eso, ¡pum!, se dedicó a hablar de Jesús. Entonces es muy interesante este punto, cómo mucha gente y muchos jóvenes anhelan tener este éxito que el mundo te puede ofrecer, pero un éxito vacío. El mismo Salomón, que tuvo una vida mundanamente exitosa, tuvo las riquezas que quiso, comió las cosas que quiso, estuvo con un montón de mujeres, el tipo hizo lo que quería. Termina escribiendo vanidad de vanidades. Tremendo, tremendo. Entonces, agradar a Dios, que es lo que estamos viendo en Proverbios. Mira, fíjate lo que dice en el versículo 7. Él provee sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente. Caminar rectamente tiene que considerarse con considerar a Dios.
Agradar a Dios nos llevará a vivir una vida exitosa. El éxito de saber y experimentar el amor de Dios es algo que nadie nos lo va a quitar. Y es importante que, así como sabemos que el mundo en el que vivimos es un mundo que ataca a la fe, que ataca a las cosas de Dios, no solamente lo hace el mundo, la Biblia nos muestra también que tenemos a Satanás, que es un homicida y que anda como león rugiente, y no solamente Satanás, nuestra propia carne. Por eso hay muchas veces en las que no tenemos que confiar en nuestras emociones, tenemos que confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, pues mira lo que dice en el versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¡Qué increíble! Aquí habla de, como también lo dice el 7, es escudo a los que caminan rectamente. Él es escudo a los que caminan con esta integridad. Dios, además de darnos sabiduría, nos protege y nos preserva en un mundo poco sabio. Estamos en un mundo poco sabio. La sabiduría de Dios nos preserva. Hay muchos actos desquiciados e incluso actitudes que generan enemigos gratuitamente y solo por poca sabiduría. Es importante que si bien nosotros somos cristianos, no estamos diciendo que somos perfectos. Tenemos que seguir dependiendo de Dios, porque muchas veces los cristianos nos podemos ganar enemigos gratuitamente solamente porque no fuimos sabios. Yo reconozco las veces que no he sido sabio como cristiano y claramente después tengo que pedirle perdón a Dios porque fui torpe. Pero eso no es culpa de Dios. Es cuando uno comienza a no tomar en cuenta la palabra de Dios. Ahora, mira la consecuencia que nos da en el versículo 9. Entonces extenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y esto es lo último. En la NTV se lee de la siguiente manera. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Tremendo. Al final, entender lo que es correcto, entender y comprender lo que es justo, entender y comprender lo que es imparcial, es algo que es imposible sin Dios. Es imposible. Es imposible. En nuestro mundo hay acercamientos hacia estas cosas, pero en realidad están muy alejados de la fuente de sabiduría. Son armas de doble filo. En este mundo se habla tanto de la equidad, se habla tanto del juicio, se habla tanto de la justicia, pero es imposible que el ser humano logre comprender y aplicar estas cosas de la manera en que traigan bendiciones. Si ese es el punto. Ese es el punto. El ser humano está en tal rebeldía hacia Dios que ha redefinido estas palabras. Redefinió la palabra justicia. Y vemos lo que ocurre en nuestras calles. Redefinió la palabra juicio. Y vemos cómo nuestros hogares están siendo destruidos, los de nuestro país, los de nuestro mundo. Y redefinió la palabra equidad. Y vemos cómo claramente los que redefinen las palabras son los menos equitativos. Entonces es muy interesante este punto, que al final y al cabo nosotros podemos ver que es imposible obtener la sabiduría de Dios sin Dios. La sabiduría de Dios nos ayuda a lograr discernir entre lo verdadero y lo falso, en un mundo en donde se han hecho muchas falsas imitaciones. Recuerda que el anticristo es un imitador falso, es un imitador de Jesús. Por eso el mundo va a ser fácil de engañar. La iglesia no va a estar. No van a estar esos cristianos que hablaban de esto, que hablaban de esta cuestión y que en realidad eran un cacho. No van a estar. Va a haber un mundo totalmente entregado. Un mundo totalmente entregado a lo que el anticristo puede hacer. La sabiduría de conocer la palabra de Dios. Fíjate que lo que nosotros hacemos de estudiar la Biblia versículo a versículo es tremendo. Porque no solamente conocemos la palabra, sino que adquirimos estas dos cosas, conocimiento e inteligencia. Dios nos va dando esta comprensión del mundo, del ser humano. Hay gente que puede ser exitosa en una carrera profesional o laboral, pero fracasar en el hogar. Qué interesante que podemos tener éxitos afuera de nuestra casa y quizás podamos fracasar en nuestro hogar. Entonces, Dios quiere darnos la sabiduría que en realidad
nos va a poder permitir atravesar los momentos difíciles y también a poder administrar los éxitos que Dios nos pueda dar. Los éxitos que Dios nos pueda dar. Porque para poder vivir de manera bíblica el éxito que Dios nos pueda dar, necesitamos la humildad. ¿Y qué mayor muestra de humildad que la de nuestro Señor? ¿Qué mayor muestra de humildad que la de Jesús al estar en esta tierra, al caminar entre nosotros? ¿Qué mayor muestra de humildad que no tener donde recostar la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo nos mostró en su vida lo maravilloso que fue el recibir la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco, por lo que Él hace, por cómo Él es. Ese reconocimiento es el que debemos anhelar los cristianos. Debemos anhelar el momento en el que Dios nos reciba y nos diga: buen siervo. Ese reconocimiento. Porque en esta tierra los reconocimientos humanos nosotros los vemos. Pueden haber momentos en que te reconozcan cosas. La Biblia incluso muestra cómo a la mujer virtuosa se le alaba. O sea, como familia tenemos que reconocer cosas. O sea, si el día de hoy tú vives con tus padres y tus padres hacen cosas geniales, reconócelo. Este es el momento. No esperes para después. Hazlo ahora. Reconoce las bendiciones que Dios te da. Hazlo, hagámoslo. Reconozcámoslo. Pero claramente ninguno de esos reconocimientos va a llenar el corazón de una persona que no sea lo que Dios nos pueda decir a través de su palabra. Y vemos que somos seres que fallamos y el valor de nosotros no está en lo perfecto que podamos vivir. El valor de nosotros está en que Cristo murió en la cruz por nosotros y es su sangre la que nos da valor. Porque nuestra vida, entonces, ¿qué valor tiene? Mi vida tiene el valor del título que obtuve. Mi vida tiene el valor del negocio que pude hacer. Mi vida tiene el valor de la apariencia que logro mantener. Mi vida, el valor de mi vida lo tiene ¿qué? El valor de nuestras vidas lo entrega la sangre de Jesucristo. Nuestra vida costó su sangre. Por lo tanto, nuestras vidas son preciadas para el Señor. Para Él. Y ese punto ha hecho que cristianos de todas las generaciones hayan dado la vida por ayudar a otras personas. No fue que la sociedad se puso de acuerdo de que la solidaridad era algo bueno. Imposible. Analiza el relato que entregan de la evolución y ves que la única forma de poder avanzar más adelante fue echarse o matar a cada ser, ¿o no? Que al ¿cómo se llama? Al Cromañón se le vio solo, lo agarraron a peñascazo. Para decirlo a un buen chileno, trasladar el relato de la evolución a un chilenismo. ¿Ah? ¿Y en qué momento ellos dijeron que era bueno, que era lo más beneficioso ser solidario? Lo que más vemos en la humanidad sin Dios: guerras, destrucción, divisiones, enojos, contiendas, matanzas. Una sociedad sin Dios se entrega a sus pasiones. Y nosotros que somos parte de esta sociedad, no la odiamos, las amamos. Y por ese amor que podamos tener a las personas, es que queremos que más gente conozca a Jesucristo. Y probablemente este estudio o este tiempo sirva para que tú, que quizás no conoces a Dios, puedas conocer a Dios. Quizás este momento fue el momento que Dios destinó para que tú pudieras escuchar de Él. Entrégate. El Espíritu Santo, si te está hablando, dale. No esperes hasta después. El tiempo es ahora. Y nosotros que somos hijos de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, debemos darle gracias a nuestro Señor por las bondades que nos entrega el conocer su palabra y el tener una relación personal con Él. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque en realidad tú eres un Dios maravilloso, Señor, y nos has dado promesas que son fantásticas, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y por todas las cosas que hacemos, Señor, sin considerarte, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces en las que a veces naufragamos, Señor,
en medio de la incredulidad y no nos damos cuenta, Señor, hasta que pegamos el grito y te decimos, Señor, despierta. Pero tú siempre estuviste allí, Señor. Perdónanos por ser tan cobardes, por ser tan débiles, Señor, por ser tan torpes, Señor. Todo depende de tu gracia, Señor. Tu gracia es suficiente, Señor. Aún así, Señor, a pesar de que en realidad todo tiene que ver contigo, nos llamas, Señor, a que en nuestra vida haya fruto, Señor. Nos llamas, Señor, a que nuestra fe tenga obras, Señor. Nos llamas, Señor, a vivir una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es imposible para nosotros como humanos, Señor. Y sabemos que en el poder de tu Espíritu podemos luchar y mantenernos en el camino, Señor. Te quiero pedir en especial por aquellos que me están escuchando, que te conocen, que quizás están lidiando con cosas mentales fuertes, Señor. Con aquellos, Señor, que quizás están pensando en tomar una decisión que sea trágica, Señor. Te ruego, Padre amado, para que tu Espíritu Santo, Señor, les hable potentemente a su corazón y se den cuenta, Señor, que es muy bueno no hacerse caso y hacerte caso a ti, Señor. Y considerar que a pesar de que las cosas sean difíciles, Señor, tú nunca nos prometiste cielos siempre azules, pero sí nos prometiste una vida eterna contigo, Señor. Y no podemos perdernos ese gran y hermoso regalo por nuestras malas decisiones, Señor. Te amamos, Señor, y anhelamos tu venida. Que vengas en rescate por nosotros, Señor. Pero mientras, queremos perseverar en la oración, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros, Señor. Queremos que cuando vengas, Señor, nos encuentres con nuestras lámparas con aceite, Señor. Padre, y también te quiero pedir en este momento por aquellos que están escuchando que no te conocen o que quizás en este momento están abriendo su corazón a ti, Señor. Para que a través de tu Espíritu Santo estas personas puedan, por fe, entregarse a ti y puedan comenzar una nueva vida, Señor. Te ruego, Padre amado, porque tú eres quien hace las cosas de tal forma en que no nos damos cuenta. Tú permites, Señor. Y sé que si hay gente que no te conocía o que ha escuchado mucho de ti pero no se ha entregado, sé que tú estás permitiendo eso ahora. Que te estén escuchando, que estén sabiendo de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo le esté hablando al corazón. Padre, te damos las gracias por este día. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a agradarte porque sabemos que es imposible hacerlo sin ti, Señor. Anhelamos tu sabiduría. Anhelamos tu sabiduría, que es la que en realidad nos va a hacer mantenernos y ser preservados, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, quiero mandarles un saludo a todos ustedes que se han conectado. Nosotros el domingo estamos teniendo nuestro estudio en la mañana y te invito a que puedas seguir todo el programa que tenemos. Lo hemos subido. Este viernes en Chapelianos voy a poder estar entrevistando a Abna MC. Ella es hijopera, conocida por nosotros aquí en Iquique, y es una muy buena oportunidad porque hay gente que está viendo esas entrevistas. Les comento que la última entrevista que tuvimos fue vista por gente de distintos lugares y gente que se reconcilió con Dios, gente que se entregó a Dios. Así que les pido oración a ustedes que son hermanos en Cristo, oren por favor. Si bien soy yo el que está haciendo la entrevista y Rodrigo que está traduciendo, y ustedes ven que lo hace re bien, pero dependemos de un montón de cosas. Dependemos del internet, dependemos de un montón de cosas. No, miren, si les contara todas las pruebas y luchas que han habido antes de esas transmisiones, son muchas. Incluso ante los estudios, oren también. Cuando ustedes sepan que viene un estudio, ora por favor por nosotros. Oran, porque en realidad es necesario. Y ahí nos pone la Betsy que la película se llamaba Hasta el último hombre, ¿viste? Y ahí está, ¿viste? Yo no me acordaba. Gracias, Betsy. Así que un abrazo para todos. Los amamos, de verdad. Estamos orando por ustedes. Sigan manteniéndose en la fe. Recuerden que nos juntamos a orar los lunes por Zoom.
que tenemos devocionales, las chiquillas tienen su evento FIDE pronto, así que también estén orando por las chiquillas y compartan con más mujeres que va a haber un evento ese día, no tienen que ir a ningún lugar, tienen que sentarse y estar conectadas, y si tú vas a invitar a alguien, ora por esa persona un montón, porque ese día va a tener problemas, que van a haber peleas en la familia, que el esposo se va... ¿Qué no va a ocurrir para que esa persona no se conecte? ¿Ya? Así que eso, esto es para poder alabar a Dios y para servirle. Así que un abrazo para todos ustedes, los amamos, cuídense y chaulín.